La primera vez que entré en la Deep Web, no sabía en lo que me estaba metiendo. Era finales de 2022 y, a mis 28 años, me había acostumbrado a la vida rutinaria de Buenos Aires. Las noches eran solitarias y mi trabajo como desarrolladora de software, aunque interesante, me dejaba con más tiempo libre del que podía manejar. No es que buscara problemas, pero algo en la oscuridad digital me atraía. Recuerdo claramente aquella noche. Estaba en mi pequeño departamento en el barrio de Palermo, rodeada de pantallas y cables, cuando encontré un enlace en un foro de hackers. La URL estaba encriptada, como un mensaje en clave de una película de espías. Después de un par de búsquedas, me di cuenta de que el sitio al que estaba a punto de acceder se llamaba Shadow Killers. No tenía idea de lo que eso significaba, pero la curiosidad pudo más que mi sentido común. Era una noche tranquila, pero la atmósfera en mi apartamento se volvía cada vez más densa a medida que me adentraba en el proceso de navegación por la red Tor. Mis dedos temblaban mientras copiaba y pegaba el enlace en la barra de direcciones. La pantalla parpadeó y, por un momento, temí que mi computadora se hubiera congelado. Sin embargo, pronto apareció un sitio web rudimentario, con un diseño que parecía sacado de una década pasada. Una interfaz negra con letras en verde neón parpadeaba en la pantalla. «Bienvenida a Shadow Killers», decía el mensaje en la página principal. «¿Qué deseas? Conoce nuestros servicios». El menú ofrecía opciones que iban desde contratos de hackeo hasta algo que me hizo detenerme en seco: eliminación de testigos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me tomé un momento para respirar. ¿Qué tipo de personas estaban detrás de este sitio? La curiosidad, como siempre, fue más fuerte. Navegué por las opciones y me encontré con testimonios inquietantes. Parecía que Shadow Killers no solo hackeaba sistemas, sino que también eliminaba a personas que podrían ser una amenaza para sus clientes. Esto no era una simple broma o una serie de historias de terror. Los testimonios y las descripciones eran escalofriantes y detalladas. En ese momento, mi mente se llenó de dudas. Pensé en cerrar el navegador, pero el clic en la pestaña «Contratos» me atrapó. La página mostraba una serie de ofertas que iban desde el acceso a sistemas bancarios hasta la modificación de archivos gubernamentales. Pero lo que me dejó helada fue un pequeño formulario en la parte inferior. ¿Deseas solicitar nuestros servicios? Con un enlace a un formulario de contacto. El miedo y la fascinación se entremezclaban. La pregunta en mi mente era clara. ¿Qué tipo de persona necesitaría algo así? ¿Qué tan desesperada tendría que estar para contratar a alguien que pudiera eliminar una vida? Decidí dar un paso más y envié una consulta anónima a través del formulario. No tenía intenciones de hacer nada malo, solo quería entender mejor qué tipo de personas estaban detrás de este sitio. Escribí un mensaje general sobre estar interesada en sus servicios y presioné «Enviar». Un par de horas después, recibí una respuesta a mi correo electrónico, también cifrada. El mensaje decía: «La prueba es necesaria para entender tu verdadero interés. Conéctate a nuestra sala de chat privada a las 10 de la noche». La noche llegó, y a pesar del creciente pánico en mi pecho, me conecté al chat privado. La sala estaba vacía, con solo una ventana de chat y un fondo negro. Esperé con la ansiedad apoderándose de mí, hasta que apareció un mensaje: «Tu prueba comienza ahora». Me pidieron que resolviera un sencillo problema de codificación, algo que estaba más que acostumbrada a hacer. Pero lo que comenzó como una tarea inofensiva, pronto se convirtió en un desafío macabro. La pantalla se llenó de imágenes perturbadoras, fotos de personas en situaciones comprometedoras, en peligro, y textos que describían sus miedos más profundos. No entendía el propósito de esto hasta que recibí un nuevo mensaje. ¿Qué harías si tu vida dependiera de estas personas? ¿Cómo elegirías a quién salvar? Me costaba respirar. Miré la pantalla, donde los rostros de las personas me miraban con una intensidad aterradora.
Me estaba preguntando qué pasaría si fallaba, cuando la ventana del chat se actualizó con una nueva línea de texto. Bienvenida a la verdadera prueba. De repente, mi computadora se apagó. El pánico se apoderó de mí mientras intentaba reiniciarla sin éxito. En la pantalla del monitor se mostraba un mensaje en rojo. Tienes 24 horas para resolver el problema o alguien sufrirá las consecuencias. Mi mente estaba en caos. Sabía que debía contactar a alguien, pero el miedo a involucrarme en algo de esta magnitud me mantenía paralizada. Decidí llamar a un amigo cercano, un ex compañero de la universidad que era experto en seguridad informática. Le conté todo lo que sabía, ocultando algunos detalles para protegerme. Él, con voz temblorosa, me explicó que el Shadow Killers podría estar involucrado en una red de hacking criminal. El mensaje de amenaza en mi pantalla no era una broma. Me aconsejó desconectar mi computadora de inmediato y no volver a entrar en contacto con ese sitio. Desconecté mi computadora, la apagué y me quedé despierta toda la noche, temblando. El amanecer trajo algo de alivio, pero el terror seguía en mi mente. Hablé con las autoridades, quienes, aunque interesadas, parecían no tomar mi caso con la seriedad que sentía que merecía. Me dijeron que probablemente era un caso de ciberacoso o un engaño, pero no podían hacer mucho sin pruebas concretas. El siguiente día, un nuevo mensaje apareció en mi correo. El remitente era desconocido, pero el contenido era claro. Sabemos que has estado en contacto con las autoridades. No te lo pondremos fácil. No vuelvas a mirar. No tenía otra opción más que seguir las advertencias. Desinstalé todo software relacionado con la Deep Web, cambié mis contraseñas y, para mayor seguridad, me mudé a otro lugar temporalmente. Durante semanas, viví en constante alerta, siempre mirando por encima del hombro. Poco a poco, mi vida comenzó a regresar a la normalidad, o al menos a una nueva forma de normalidad. Me esforzaba por mantenerme alejada de cualquier actividad que pudiera atraer la atención de quienes estaban detrás de Shadow Killers. No obstante, el recuerdo de esa noche no se desvanecía. Me preocupaba saber si mis acciones habían tenido alguna consecuencia para otros, o si el sitio había seguido operando, dañando vidas como si nada. La paranoia se convirtió en una constante. Las ventanas de mi nuevo apartamento estaban siempre bien cerradas. Las luces permanecían encendidas durante la noche y me aseguraba de que mis cerraduras fueran de la mejor calidad. La vida en Buenos Aires seguía su curso, pero yo ya no era la misma. Sentía que la ciudad estaba llena de sombras que no podía entender ni controlar. Un día, mientras estaba en una cafetería, recibí una llamada de un número desconocido. Mi corazón se detuvo por un momento. Descolgué temiendo lo peor. La voz al otro lado era fría y calculadora. No reconocí al interlocutor, pero el mensaje era claro. Estamos observando. No hagas nada imprudente. La amenaza no era explícita, pero el tono era suficiente para saber que había algo más detrás. Mi instinto me decía que debía tomar medidas adicionales. Reforcé mi seguridad, no solo en línea, sino también en mi vida diaria. Comencé a investigar sobre medidas de protección personal y me uní a un grupo de apoyo para víctimas de acoso cibernético. Allí conocí a personas que habían pasado por experiencias similares, aunque ninguna tan extremas como la mía. El grupo me brindó no solo apoyo emocional, sino también recomendaciones sobre cómo protegerme. La información que compartieron fue valiosa y, en muchos casos, ayudó a aliviar mi ansiedad. Aún así, el peso de saber que la amenaza no había desaparecido me seguía acompañando. Las noches eran las peores. Me despertaba en medio de la noche, sudando y temblando, con la sensación de que alguien estaba en mi apartamento. Nunca encontré evidencia de intrusiones, pero la sensación persistía. Mi terapeuta me ayudó a lidiar con estos miedos, pero siempre había una parte de mí que seguía temiendo el momento en que la realidad superara mis peores pesadillas. Finalmente, me encontré con una periodista que había estado investigando la actividad en la Deep Web. Su nombre era Clara, y estaba decidida a exponer la red de criminales detrás de sitios como Shadow Killers.
Ella había seguido un rastro que la llevó a descubrir patrones en los ataques y, aunque no tenía pruebas contundentes, estaba convencida de que el sitio era una parte de una red criminal más amplia. Me uní a su investigación, proporcionando toda la información que tenía, aunque sabía que mis conocimientos y experiencia no eran más que una pequeña pieza en un rompecabezas mucho mayor. Trabajar con Clara fue una manera de canalizar mi ansiedad y mi miedo en algo productivo, aunque el riesgo de represalia seguía presente. Durante meses, Clara y yo trabajamos juntas, reuniendo evidencia y tratando de contactar a otros afectados. La investigación fue ardua y peligrosa. A menudo nos encontramos con obstáculos, amenazas veladas y la constante sensación de que estábamos caminando sobre hielo fino. Un día, mientras revisábamos correos electrónicos, Clara encontró algo inquietante. Un mensaje cifrado que parecía ser una comunicación interna entre los miembros de Shadow Killers. Con la ayuda de mis habilidades en programación y su experiencia en periodismo de investigación, logramos descifrar parte del contenido. Descubrimos que el grupo estaba planeando una serie de ataques coordinados que podrían tener graves consecuencias. La información fue entregada a las autoridades, que comenzaron una investigación a gran escala. La presión y el riesgo eran inmensos, pero ver cómo las cosas se movían en la dirección correcta fue un alivio. Sabía que la batalla no estaba ganada y que el peligro seguía latente, pero al menos estaba haciendo algo para combatir la oscuridad que una vez me atrapó. A medida que el tiempo pasaba, el sitio Shadow Killers comenzó a desaparecer de la web. Las investigaciones de las autoridades y los esfuerzos de Clara lograron cerrar varias de sus puertas, aunque el grupo y sus aliados aún podrían estar activos en otras partes del mundo. Aunque el peligro inmediato parecía haberse disipado, mi vida nunca volvió a ser la misma. La experiencia me dejó cicatrices tanto visibles como invisibles. Aprendí a vivir con el constante recordatorio de que la red, con toda su vastedad, es un lugar donde lo más oscuro de la humanidad puede ocultarse y prosperar. El miedo a lo desconocido nunca desapareció completamente. A veces, en la quietud de la noche, aún me pregunto si los que estaban detrás de Shadow Killers están vigilando, esperando el momento oportuno para volver a actuar. La paranoia es una sombra constante, pero he aprendido a convivir con ella, a adaptarme a una nueva forma de vida en la que la seguridad y la privacidad son siempre una prioridad. La historia de Shadow Killers es una advertencia, no solo para quienes se aventuran en las profundidades de la web, sino para todos nosotros. Nos recuerda que, en cada rincón oscuro de la tecnología, hay una posibilidad de encontrarnos con lo inimaginable. A veces la curiosidad puede llevarnos a lugares de los que es difícil regresar. Siempre he sido un hombre curioso, pero mi curiosidad me llevó a explorar los rincones más oscuros de la Deep Web en el verano de 2018. Tenía 35 años, vivía solo en un apartamento en Silver Lake, Los Ángeles, y mi vida, aunque cómoda, carecía de emoción. Trabajaba como ingeniero de redes y, aunque tenía un buen trabajo, el tiempo libre se me hacía interminable. Fue entonces cuando decidí adentrarme en los aspectos más oscuros de Internet, pensando que quizás encontraría algo que desafiara mi rutina diaria. Era una noche cálida cuando tomé la decisión. Frente a mi computadora, con las luces de mi apartamento tenues, sentí una mezcla de anticipación y nerviosismo. La búsqueda en la Deep Web no era algo que hiciera a menudo, pero había escuchado rumores sobre sitios oscuros que ofrecían experiencias extremas, y uno en particular me llamó la atención: Dark Feast. El enlace estaba encriptado, una de esas URL que solo puedes encontrar con conocimientos específicos y paciencia. Después de algunos intentos para descifrarla, la copia de la dirección en la barra de navegación de Tor y presioné Enter. La pantalla parpadeó y mi corazón se aceleró. La página se cargó lentamente, y cuando finalmente apareció, era todo lo que había imaginado y más. Un fondo negro con letras en rojo sangre se desplegó ante mí,
dando la bienvenida a un sitio que prometía algo mucho más siniestro de lo que había anticipado. Bienvenido a Dark Feast, decía el mensaje en la pantalla. Prepárate para una experiencia que desafiará todos tus límites. El menú principal ofrecía una variedad de opciones, desde contratos de hackeo hasta una sección ominosa llamada La Cena Final. La mera idea de una cena final me dio escalofríos. Decidí explorar esa sección. Lo que encontré fue un festín de horrores. Las descripciones no eran simplemente perturbadoras, eran horripilantes. Había imágenes y relatos gráficos de lo que se denominaba la experiencia culinaria definitiva. Las víctimas no eran solo comestibles, eran tratadas como piezas de un grotesco banquete. Las imágenes mostraban platos exóticos, pero lo que había en ellos era demasiado perturbador para describirlo sin sentir una profunda repulsión. Las descripciones detallaban el proceso de selección y preparación de las víctimas de una manera fría y meticulosa. Era un horror hecho realidad. Me sentí atrapado entre el morbo y el terror, pero lo peor estaba por venir. Al final de la página había un formulario. ¿Quieres asistir a nuestra próxima cena?, decía. No solo era una invitación a presenciar el evento, sino a formar parte de él. Era un formulario en el que podía inscribirme, prometiendo una experiencia única e inolvidable. El anonimato ofrecido en el formulario me inquietaba más de lo que podía expresar. ¿Qué tipo de personas se unirían a algo así? Sin poder evitarlo, decidí enviar una consulta anónima. Mi mensaje era una mezcla de curiosidad mórbida y un deseo de comprender qué clase de personas estaban detrás de esto. Escribí un mensaje general sobre estar interesado en conocer más sobre los eventos y presioné enviar. Horas después, mi correo electrónico recibió una respuesta cifrada. El mensaje era directo y escalofriante. Para confirmar tu interés, completa una tarea. Conéctate a nuestra sala de chat privada a las 11 de la noche. La noche llegó, y a pesar de la creciente inquietud, me conecté al chat privado. La sala estaba vacía. Solo una ventana de chat parpadeaba en la pantalla. Esperé, mi ansiedad creciendo con cada minuto que pasaba. Finalmente, apareció un mensaje en la ventana. Tu prueba comienza ahora. Me pidieron que resolviera un enigma técnico, algo que desafiaba mis habilidades como ingeniero de redes. Mientras trabajaba en el problema, la pantalla se llenó de imágenes grotescas. Los escenarios eran cada vez más perturbadores, mostrando a personas en situaciones cada vez más sádicas. Las imágenes y los textos describían prácticas que excedían cualquier límite que pudiera imaginar. Las descripciones hablaban de preparaciones especiales, detalles que hacían que el corazón se me saliera del pecho. La prueba se volvió cada vez más surrealista. Recibí un mensaje que decía: ¿qué harías si estuvieras en el lugar de las víctimas? ¿Cómo elegirías a los próximos participantes? El pánico se apoderó de mí mientras contemplaba las imágenes y textos que llenaban mi pantalla. Me preguntaba qué sucedería si no cumplía con la tarea, cuando una nueva línea apareció en la ventana del chat. La prueba continúa. No será fácil. De repente, mi computadora se apagó sin previo aviso. Intenté reiniciarla, pero no hubo respuesta. En la pantalla del monitor apareció un mensaje en rojo brillante. Tienes 24 horas para demostrar tu interés o enfrentarás las consecuencias. El terror me envolvió. Sabía que debía buscar ayuda, pero el miedo a involucrarme en algo tan horrendo me mantenía paralizado. Finalmente, decidí contactar a un antiguo colega de la universidad que trabajaba en el FBI. Le expliqué la situación, omitiendo algunos detalles para protegerme. Mi colega, sorprendido pero serio, entendió la gravedad de la situación. Me advirtió que Dark Feast podría ser parte de una red de hackers caníbales, algo que no era tan raro en las profundidades de la web. Me aconsejó desconectar mi computadora de inmediato y evitar cualquier contacto adicional con el sitio. Desconecté mi computadora y pasé la noche en vela, luchando contra el terror que me embargaba. El amanecer no trajo alivio.
La sensación de vulnerabilidad persistía. La recomendación de mi colega me llevó a tomar medidas drásticas. Cambié todas mis contraseñas, eliminé cualquier rastro de mi exploración y me mudé temporalmente a una residencia más segura. Las semanas siguientes fueron un torbellino de miedo y ansiedad. Mi apartamento, ahora vacío de cualquier equipo informático, se convirtió en una fortaleza. Los amigos y familiares notaron mi comportamiento extraño, pero no les conté la verdad. Cada ruido en la noche me hacía saltar, cada sombra en la esquina de mi visión me parecía una amenaza inminente. La paranoia era constante y vivía en un estado de alerta perpetuo. Decidí buscar ayuda en un grupo de apoyo para víctimas de amenazas cibernéticas. Allí, conocí a personas que habían pasado por experiencias similares, aunque ninguna tan extrema como la mía. Las historias compartidas me ayudaron a enfrentar mi miedo y a aprender sobre las precauciones necesarias. Aunque el grupo no ofreció una solución mágica para mis temores, brindó una red de apoyo invaluable. Las semanas pasaron, y aunque la vida parecía volver a la normalidad, el miedo persistía. Los noticieros empezaron a reportar sobre la caída de varios sitios de la Deep Web relacionados con actividades ilegales, incluido Dark Feast. Las noticias ofrecieron un rayo de esperanza, pero el daño ya estaba hecho. Aunque el sitio había sido cerrado, la inquietud por las posibles represalias seguía presente. Una tarde, mientras revisaba las noticias en línea, encontré un artículo sobre una operación encubierta que había desmantelado varias redes criminales en la Deep Web. Entre ellas, Dark Feast había sido uno de los blancos principales. Las autoridades habían logrado capturar a varios individuos implicados, y aunque el sitio había sido cerrado, sabía que no todos los peligros habían desaparecido. La sensación de alivio estaba mezclada con la preocupación de que el grupo podría haber tenido aliados o sucursales en otras partes del mundo. La experiencia dejó cicatrices que no sanaron fácilmente. Aunque la vida seguía, la paranoia se convirtió en una constante. Aprendí a vivir con el temor, a protegerme en todos los aspectos posibles. Mis noches eran ahora vigiladas. Las luces de mi apartamento permanecían encendidas y los cierres de las puertas siempre eran revisados. La sensación de que alguien podía estar vigilándome nunca se desvaneció por completo. Con el tiempo, el grupo de apoyo y mi terapeuta me ayudaron a sobrellevar el trauma. Aprendí a reconocer que mi curiosidad, aunque inocente al principio, me había llevado a enfrentar una realidad brutal. La experiencia me hizo consciente de los peligros ocultos en los rincones más oscuros de la web y la vida misma. En la actualidad, aunque la vida ha vuelto en gran medida a la normalidad, siempre hay un remanente de ese terror en mi mente. Los horrores de Dark Feast me recordaron que la web, con toda su vastedad, puede ocultar lo más oscuro de la humanidad. La curiosidad puede llevar a lugares donde el peligro es real y los horrores, inimaginables. La experiencia me enseñó que a veces, la tentación de explorar lo prohibido puede tener consecuencias que van más allá de lo que uno puede controlar. Cada vez que cierro los ojos por la noche, hay un pequeño rincón de mi mente que sigue alerta, consciente de que, aunque la pesadilla de Dark Feast pueda haber sido cerrada, las sombras en la web nunca se desvanecen por completo. Nunca pensé que la curiosidad por lo desconocido podría llevarme a lugares tan oscuros. Mi nombre es Eva, tengo 28 años y vivo en la ciudad que nunca duerme, Nueva York. En 2023, me encontraba en un punto de mi vida donde buscaba algo más que la rutina diaria de mi trabajo como diseñadora gráfica. Mis noches solitarias a menudo se llenaban de exploraciones en la web, pero lo que comencé a descubrir en ese verano cambiaría mi vida para siempre. La Deep Web siempre me había intrigado, pero me mantenía a distancia consciente de los peligros. Sin embargo, mi fascinación por el misterio y lo oculto me llevó a un sitio llamado Cryptic Sanctum. Recuerdo claramente la noche en que decidí explorar ese rincón oscuro de Internet.
El calor de la ciudad se hacía sentir, y mi apartamento en el Lower East Side se había convertido en un santuario para mis exploraciones digitales. Había escuchado rumores sobre Cryptic Sanctum, un sitio que supuestamente estaba vinculado a una secta secreta. La curiosidad se convirtió en una obsesión y finalmente en un impulso imparable. Lo que encontré en ese sitio era más perturbador de lo que jamás había imaginado. La página de inicio del sitio era un enigma en sí misma, un fondo negro con símbolos crípticos y un diseño que parecía sacado de un ritual oscuro. El texto en la página principal invitaba a los visitantes a unirse a una comunidad exclusiva que prometía descubrir los secretos más profundos de la existencia. El lenguaje era enigmático, lleno de términos que evocaban misticismo y promesas de poder. Me sentía atraída por la promesa de algo más grande, algo que iba más allá de lo que el mundo convencional ofrecía. Dentro del sitio había varias secciones. Algunas parecían inofensivas, como foros donde los usuarios discutían sobre temas esotéricos. Sin embargo, otras secciones eran inquietantes. Había un foro titulado Rituales y Ceremonias, que contenía descripciones detalladas de prácticas que desafían la moralidad. Los mensajes estaban llenos de términos arcanos y rituales antiguos que, aunque en apariencia eran solo palabras, transmitían un aire de peligro latente. No obstante, lo que realmente me atrapó fue una sección oculta tras una capa de encriptación adicional. Iniciación. Esta área estaba accesible solo para aquellos que habían sido elegidos por la comunidad. El proceso de selección para acceder a esta sección no era claro, pero la curiosidad me llevó a intentar obtener acceso. Después de semanas de investigación y navegación por el sitio, finalmente encontré una pista, un código cifrado que debía descifrar para obtener acceso a la sección de iniciación. Pasé noches enteras resolviendo acertijos, descifrando códigos y navegando por foros ocultos. Cuando finalmente conseguí ingresar a la sección de iniciación, me encontré con un mensaje que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Bienvenida a Cryptic Sanctum, decía el mensaje. Has demostrado tu interés y ahora estás lista para conocer lo que la mayoría no puede. El primer mensaje dentro de esta sección era una invitación a una ceremonia en línea que se llevaría a cabo a medianoche. El enlace proporcionado me llevó a una sala de chat encriptada. Mi corazón latía con fuerza mientras me conectaba. La sala estaba llena de nombres de usuario enmascarados, cada uno representando a un miembro de la secta. La atmósfera era densa, cargada de un aire de anticipación y misterio. El chat comenzó con una serie de preguntas sobre mi vida, mis creencias y mis deseos más profundos. Respondí de manera cuidadosa, intentando parecer lo más genuina posible. Las respuestas a las preguntas eran evaluadas por los moderadores del chat, quienes me guiaron a través de una serie de rituales virtuales. La experiencia se volvió cada vez más extraña, con símbolos arcanos y cánticos que aparecían en la pantalla. Todo esto parecía tener un propósito, pero ¿cuál era exactamente? Aún no lo entendía. La ceremonia culminó con una invitación a un encuentro en persona. El verdadero conocimiento se encuentra en la práctica, decía el mensaje. Tu presencia en el próximo ritual será tu prueba final para unirte a nosotros. El lugar y la hora del encuentro eran oscuros. Solo se me proporcionó una dirección en un barrio alejado de la ciudad. A pesar del miedo creciente, mi curiosidad me impulsó a asistir. La dirección me llevó a un viejo edificio en un área industrial desierta. La noche estaba silenciosa, y el edificio, con sus ventanas rotas y puertas oxidadas, parecía sacado de una película de terror. Me sentí observada mientras me acercaba al lugar, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Dentro del edificio el ambiente era aún más inquietante. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, y un grupo de personas en túnicas oscuras se movía en silencio. Me dirigí hacia el área designada para los nuevos iniciados, donde otros como yo esperaban con nerviosismo. Cada uno de nosotros llevaba una máscara que ocultaba nuestra identidad, y el aire estaba cargado de una tensión palpable.
La ceremonia comenzó con un ritual que parecía estar diseñado para probar nuestra voluntad y compromiso. La atmósfera se llenó de cánticos en un idioma desconocido, y las sombras en las paredes parecían cobrar vida. Los miembros de la secta, con sus movimientos precisos y sus miradas intensas, creaban un ambiente que desafiaba la realidad misma. Todo parecía un sueño lúgubre, una pesadilla que se desplegaba ante mis ojos. De repente, el líder de la secta, una figura enigmática con una presencia abrumadora, se acercó a nosotros. Sus palabras eran un susurro que parecía resonar en lo más profundo de mi ser. Hoy, pruebas tu valor y tu lealtad. ¿Estás dispuesta a sacrificar lo que más valoras por el conocimiento y el poder que ofrecemos? La pregunta fue un golpe directo a mi corazón. El miedo y la adrenalina chocaban en mi pecho. Sabía que no había vuelta atrás, pero el deseo de comprender lo desconocido me mantenía en pie. Finalmente, respondí afirmativamente, aunque el miedo me hizo temblar. El ritual avanzó a una etapa más siniestra. Los miembros de la secta comenzaron a realizar actos que desafiaban la lógica y la moralidad. Aunque no participaba activamente, el ambiente se volvía cada vez más perturbador. Sentía que estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. En un momento de claridad, me di cuenta de que debía escapar. La ceremonia estaba llegando a su clímax, y el riesgo de perderme en ese mundo oscuro me aterrorizaba. Aproveché un momento de distracción para deslizarme hacia una salida de emergencia. Corrí por las escaleras, sintiendo el eco de mis pasos en el edificio vacío. Cada segundo era una eternidad, y el miedo me impulsaba a salir de allí lo más rápido posible. Una vez afuera, me encontré en la calle desierta, con el corazón desbocado y la mente en caos. La noche parecía interminable mientras me dirigía a un lugar seguro. La experiencia me había dejado exhausta y traumatizada, pero también con una nueva comprensión de los peligros que acechan en las profundidades de la web. Después de esa noche, mi vida cambió drásticamente. Sabía que tenía que alejarme de todo lo relacionado con la Deep Web. Eliminé cualquier rastro de mi exploración. Cambié todas mis contraseñas y busqué ayuda profesional para lidiar con el trauma. Las noches eran solitarias y llenas de insomnio, y a menudo me despertaba en medio de la noche con el eco de los cánticos y las imágenes perturbadoras en mi mente. A medida que pasaron los meses, comencé a recuperar un sentido de normalidad, pero el recuerdo de Cryptic Sanctum seguía presente. La experiencia me enseñó una lección invaluable sobre los riesgos de explorar lo desconocido y la naturaleza peligrosa de las sectas que operan en los rincones más oscuros de Internet. Mi vida volvió a la rutina, pero siempre con una mayor cautela. La curiosidad puede ser una fuerza poderosa, pero también puede llevarte a lugares donde los horrores de la realidad superan cualquier cosa que la imaginación pueda concebir. Aprendí que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos y que la búsqueda de lo desconocido puede tener consecuencias que van más allá de lo que uno puede imaginar. Mi nombre es Kazuki, tengo 34 años y vivo en Tokio. En 2022, estaba sumido en una vida que parecía estancada en la rutina. Trabajaba como desarrollador de software en una empresa tecnológica, y las noches las pasaba navegando por Internet en busca de algo que rompiera la monotonía. Esa búsqueda me llevó a las profundidades de la web, donde me encontré con un sitio llamado ShadowNet. Lo que comenzó como una simple curiosidad se transformó en una experiencia que me atormentará para siempre. Era una noche lluviosa y silenciosa cuando, impulsado por una mezcla de aburrimiento y morbo, decidí explorar más a fondo ShadowNet. Había oído rumores sobre este sitio en la Deep Web, que se decía que albergaba contenido perturbador, pero mi curiosidad me empujó a investigar. Mi apartamento, con sus luces tenues y el sonido constante de la lluvia golpeando la ventana, parecía el escenario perfecto para adentrarme en los rincones más oscuros de Internet. Al acceder a ShadowNet, me recibió una interfaz críptica y sombría.
El sitio estaba lleno de imágenes inquietantes y videos perturbadores. Los menús estaban diseñados con una estética que evocaba un sentimiento de desasosiego, con texto en negrita y colores apagados que contribuían a una atmósfera de inquietud. Los rumores que había escuchado sobre el sitio parecían confirmarse. La página principal ofrecía varias categorías, entre ellas, espectáculos privados, exploraciones extremas y tablones ocultos. Lo que me atrapó fue la sección de espectáculos privados. Los anuncios prometían una experiencia exclusiva que parecía desafiar cualquier norma de moralidad. Las descripciones eran vagas pero intrigantes, y me sentí impulsado a explorar más. Encontré un enlace que prometía un espectáculo en vivo a las 2 de la mañana, y aunque el sentido común me decía que debía alejarme, no pude resistir la tentación de descubrir qué se ocultaba tras esa puerta. La sala de chat en la que me encontré era inquietantemente desierta al principio. Los pocos participantes estaban representados por avatares anónimos, y la conversación estaba llena de códigos y términos que no entendía completamente. Me uní a la sala y, al poco tiempo, un mensaje apareció en la pantalla. Bienvenido al espectáculo privado. La entrada tiene un costo. ¿Estás listo para la experiencia? El costo era una suma considerable de criptomonedas, pero el deseo de ver lo que ofrecían me llevó a hacer el pago. La transacción se completó rápidamente, y poco después, la sala de chat se iluminó con una transmisión en vivo. Lo que vi a continuación fue un espectáculo que desafió toda lógica y ética. El video mostraba una escena que parecía sacada de una película de terror extremo. En un entorno controlado, varias personas estaban involucradas en actividades que no solo eran ilegales, sino profundamente perturbadoras. Los participantes, encapuchados y con disfraces grotescos, realizaban actos que involucraban manipulación psicológica y física, todo bajo la dirección de un maestro de ceremonias con una voz fría y calculadora. Cada imagen era más perturbadora que la anterior, y el sentimiento de horror se intensificaba con cada minuto que pasaba. La sensación de estar presenciando algo prohibido y grotesco era abrumadora. Mi estómago se retorcía, y aunque sabía que debía desconectar, no pude apartar la vista. La curiosidad morbosa me mantenía pegado a la pantalla, mientras el espectáculo se desarrollaba en un crescendo de horror. Después de lo que pareció una eternidad, el espectáculo terminó abruptamente con una despedida enigmática. Gracias por asistir. Los que buscan más deberán pasar otra prueba. La pantalla se apagó y la sala de chat volvió a quedar en silencio. El sentimiento de repulsión y horror me invadió completamente. Sabía que debía dejar el sitio de inmediato y cortar toda conexión con lo que acababa de presenciar. Desconecté mi computadora y me sentí atrapado entre el horror y la desesperación. La experiencia había sido demasiado impactante, y el miedo a las repercusiones me llevó a tomar medidas drásticas. Cambié todas mis contraseñas, eliminé cualquier rastro de mi acceso a ShadowNet y, en un intento por proteger mi seguridad, decidí buscar ayuda profesional. La sensación de que podría estar en peligro era constante. A pesar de mis esfuerzos por mantenerme a salvo, el impacto psicológico de lo que había visto se mantuvo conmigo. Mi vida cotidiana comenzó a verse afectada. Cada sombra en la esquina de mi visión, cada ruido en la noche, se sentía como una amenaza potencial. La experiencia había dejado una marca indeleble en mi mente, y la paranoia se convirtió en una parte constante de mi vida. Decidí buscar ayuda en un terapeuta especializado en traumas y ansiedad. Las sesiones fueron difíciles, pero me ayudaron a enfrentar mis miedos y a comprender que la curiosidad insana había sido la causa principal de mi angustia. A medida que trabajaba en mi recuperación, también me informé sobre los riesgos de explorar la Deep Web y sobre las medidas de seguridad necesarias para protegerse en línea. En el invierno de 2022, después de meses de terapia y trabajo para superar el trauma, sentí que estaba comenzando a recuperar el control de mi vida. Sin embargo, el recuerdo de ShadowNet
seguía presente. Aprendí a manejar mis miedos y a ser más consciente de los peligros que acechan en los rincones más oscuros de Internet. La experiencia me enseñó una lección crucial sobre la naturaleza del morbo y el peligro real que puede esconderse tras las sombras virtuales. A medida que el tiempo avanzaba, el miedo y la ansiedad comenzaron a disminuir, pero nunca desaparecieron por completo. La experiencia en ShadowNet me había cambiado de maneras que no podía prever. Había aprendido a ser cauteloso, a protegerme y a reconocer que algunos lugares en la web están más allá de cualquier límite que uno pueda imaginar. La curiosidad, cuando se lleva demasiado lejos, puede llevar a encuentros con horrores que no tienen lugar en el mundo que conocemos. Mi nombre es Valeria. Tengo 22 años y vivo en Buenos Aires, Argentina. En 2024, lo que comenzó como una simple curiosidad por la tecnología y la seguridad informática, me llevó a una experiencia que nunca olvidaré. Lo que descubrí en un rincón oscuro de la web me hizo cuestionar hasta dónde puede llegar la maldad humana. Mi aventura en la web profunda comenzó con una simple búsqueda y terminó con un horror que jamás imaginé. Era una noche fría de otoño cuando me senté frente a mi computadora, rodeada por el suave resplandor de mi lámpara de escritorio. La ciudad, normalmente vibrante, estaba envuelta en un silencio inquietante. Había leído sobre una red oculta llamada Darkcore en algunos foros de ciberseguridad, y aunque los relatos eran vagos, parecían implicar que el sitio albergaba actividades ilegales y perturbadoras. Mi interés por la seguridad informática y el deseo de aprender más sobre las amenazas en línea me impulsaron a explorar más a fondo. Al acceder a Darkcore, me encontré con una interfaz minimalista, con un fondo negro y textos en rojo que brillaban débilmente. El sitio parecía diseñado para evocar una sensación de malestar, con enlaces y menús dispuestos de manera desordenada. Lo que me llamó la atención de inmediato fue la sección titulada Proyectos privados. La descripción prometía un acceso exclusivo a contenido que otros usuarios no podrían ver. El riesgo y la prohibición inherentes a este tipo de sitios siempre han sido un atractivo peligroso, y no pude resistir la tentación de explorar más. La primera sección a la que accedí estaba llena de mensajes crípticos y foros con descripciones que parecían de otro mundo. Hablaban de prácticas ilegales y, a veces, de rituales perturbadores. Mientras navegaba, encontré un enlace oculto que prometía un contenido aún más exclusivo. La curiosidad me llevó a hacer clic en él, y lo que vi fue un acceso a un canal de video en vivo que me dejó helada. El video en vivo mostraba un entorno que parecía una casa abandonada. La cámara estaba enfocada en una habitación oscura, apenas iluminada por una luz tenue. La sensación de malestar se intensificó cuando comenzaron a aparecer personas encapuchadas, todas con una actitud amenazante y una mirada que parecía vacía de empatía. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo comenzó a crecer en mi pecho. Las personas en el video no estaban allí para realizar una simple transmisión. Estaban organizando eventos que iban mucho más allá de cualquier límite de la moralidad. Los comentarios en el chat en vivo estaban llenos de lenguaje explícito y sugerencias que indicaban la realización de actos profundamente perturbadores. Las descripciones y las imágenes que se mostraban no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de lo que estaba ocurriendo. Una de las cosas más inquietantes fue el momento en que la cámara enfocó a una persona en particular. Parecía una mujer que estaba claramente en una situación de vulnerabilidad. Los miembros del chat estaban animando y describiendo en detalle lo que le estaba ocurriendo, y las descripciones se volvían cada vez más perturbadoras. La sensación de horror y la realidad de lo que estaba presenciando eran abrumadoras. El contenido se volvió tan perturbador que el instinto de supervivencia me hizo tratar de desconectar, pero mi computadora se comportaba de manera errática. No solo estaba viendo una transmisión, sino que sentía que estaba atrapada en un lugar del que no podía escapar. Mi mente estaba en un torbellino de pánico mientras intentaba cerrar todo
y salir de la página, pero las ventanas de mi navegador se abrían y cerraban solas, y el sistema parecía haber sido comprometido. Finalmente, logré apagar la computadora y desconectar el cable de red. Mi respiración era irregular, y mi mente estaba en un estado de choque. La sensación de vulnerabilidad y terror era palpable. Sabía que debía actuar rápido para protegerme, así que tomé medidas inmediatas para asegurar mi sistema. Cambié todas mis contraseñas, ejecuté un escaneo completo en busca de malware y revisé todos los dispositivos conectados a mi red. A la mañana siguiente, el impacto de lo que había visto me golpeó con toda su fuerza. No podía dejar de pensar en la mujer en el video y en las horribles acciones que había presenciado. Decidí contactar a las autoridades y reportar lo que había encontrado en Darkcore. La investigación posterior reveló que el sitio era una plataforma para actividades extremadamente ilegales y perturbadoras, y las autoridades estaban trabajando para desmantelar la red y proteger a las posibles víctimas. El proceso de recuperación fue largo y doloroso. Pasé por sesiones con un terapeuta para lidiar con el trauma y la ansiedad que había sufrido. Mi vida diaria se vio afectada por pesadillas y una constante sensación de inseguridad. La experiencia me enseñó que la curiosidad puede ser peligrosa y que la web profunda alberga algunos de los mayores horrores que uno puede imaginar. Con el tiempo, aprendí a manejar mi ansiedad y a encontrar un equilibrio entre mi interés por la ciberseguridad y la protección de mi propio bienestar. Me convertí en una defensora de la seguridad en línea, trabajando para educar a otros sobre los peligros de la web profunda y la importancia de protegerse contra las amenazas en línea. La experiencia en Darkcore me dejó con una comprensión más profunda de los riesgos asociados con la exploración de las sombras en la web, aunque el miedo y el horror de aquella noche nunca desaparecieron por completo. La lección que aprendí me hizo más consciente de los límites y la necesidad de mantener la curiosidad bajo control. A veces, lo que se oculta en las profundidades de la web no solo es inquietante, sino que puede tener consecuencias que van más allá de lo que uno puede prever. Mi nombre es Lucas, tengo 27 años y vivo en Berlín. En 2021, estaba en un punto en el que mi vida profesional en el campo de la programación y la ciberseguridad se había vuelto rutinaria. La monotonía de mi trabajo me llevó a explorar los rincones más oscuros de la web en busca de algo que rompiera con la rutina. Lo que encontré en un sitio llamado Silent Haven se convirtió en una pesadilla que jamás podré olvidar. La noche en que descubrí Silent Haven era fría y gris, como la mayoría de los días en Berlín durante el invierno. Mi apartamento, con sus paredes de ladrillo expuesto y la luz parpadeante de mi escritorio, se convirtió en el escenario de una exploración que iba a marcar un antes y un después en mi vida. El acceso a Silent Haven era complicado, lo que en un principio me parecía una señal de exclusividad. Al acceder al sitio, me encontré con una interfaz que evocaba una sensación de inquietud. Un fondo negro con texto en blanco y un diseño extremadamente minimalista. Las secciones del sitio estaban ocultas detrás de capas de encriptación, lo que aumentaba mi curiosidad sobre el contenido que podría encontrar. La primera sección que exploré estaba dedicada a lo que se describía como estudios de caso. Esta categoría contenía reportes detallados de actividades extremas que involucraban hacking y otras formas de ataque digital. La descripción parecía relativamente inofensiva al principio, con investigaciones sobre brechas de seguridad y métodos de protección. Sin embargo, a medida que profundizaba, el contenido se volvía cada vez más oscuro y perturbador. Descubrí un enlace a una sección oculta titulada Exclusivas. Al hacer clic en él, me enfrenté a un mensaje enigmático que prometía una visión única de las sombras de la web. La promesa era tentadora, y mi curiosidad me llevó a seguir adelante. Introduje un código cifrado que había encontrado en un foro relacionado con Silent Haven y obtuve acceso a un contenido que no solo era perturbador, sino aterrador. La sección Exclusivas
Contenía una serie de videos en vivo y grabados, que mostraban una serie de eventos extremadamente oscuros. La descripción decía que estos eventos eran parte de un experimento secreto en el que los usuarios de Silent Haven podían observar experiencias únicas. No estaba preparado para lo que estaba a punto de ver. Los videos mostraban escenarios en los que personas eran sometidas a situaciones extremas bajo la dirección de un grupo de individuos que operaban en completo anonimato. Los detalles eran crudos y explícitos, y el contenido incluía actos de violencia física y psicológica que desafiaban toda ética y moralidad. La sensación de horror se intensificó cuando me di cuenta de que no estaba viendo solo videos, sino transmisiones en vivo que permitían a los usuarios interactuar con lo que estaba ocurriendo. A medida que avanzaba en la navegación, encontré una sección titulada Participación. Esta sección ofrecía la posibilidad de involucrarse en los eventos de una manera más activa. Los usuarios podían pagar para convertirse en observadores o participantes, lo que implicaba un rol más directo en los actos perturbadores que se llevaban a cabo. El nivel de detalle y la crudeza de las descripciones me dejaron sin aliento, y el pánico comenzó a invadir mi mente. En un momento de claridad, me di cuenta de que debía salir de allí. La sensación de que estaba atrapado en un sitio que iba más allá de cualquier límite de lo imaginable me hizo sentir una urgencia desesperada por desconectar. Mi computadora se comportaba de manera extraña, y mi mente estaba llena de imágenes perturbadoras que no podía sacudirme. Finalmente, logré cerrar el sitio y apagar mi computadora. La sensación de alivio fue efímera, ya que el miedo y la ansiedad comenzaron a manifestarse en forma de pesadillas y una sensación constante de vulnerabilidad. Me di cuenta de que mi acceso a Silent Haven podría haber comprometido mi seguridad personal, así que tomé medidas inmediatas para protegerme. Contacté a un especialista en ciberseguridad y le conté todo lo que había encontrado. La investigación posterior reveló que Silent Haven era una plataforma para actividades extremadamente ilegales y las autoridades estaban trabajando para desmantelar la red. Sin embargo, el impacto psicológico de lo que había visto no desapareció con la intervención de las autoridades. Durante semanas, mi vida se vio afectada por una sensación constante de paranoia y miedo. La experiencia en Silent Haven había dejado una marca indeleble en mi mente. Mi trabajo se volvió una carga, y las relaciones personales se vieron afectadas por la ansiedad y el estrés que experimentaba. Finalmente, decidí buscar ayuda profesional para lidiar con el trauma. Las sesiones con un terapeuta me ayudaron a enfrentar mis miedos y a entender que mi curiosidad había tenido consecuencias graves. Aprendí que algunos rincones de la web están más allá de cualquier límite ético, y que explorar estos lugares puede llevar a encuentros con horrores inimaginables. Con el tiempo, la ansiedad disminuyó, pero el recuerdo de Silent Haven seguía presente. La experiencia me enseñó a ser más cauteloso y a reconocer los límites de la curiosidad. La web profunda puede ser un lugar de gran peligro, y la búsqueda de lo desconocido puede llevar a enfrentar realidades que desafían toda comprensión. En la actualidad, me dedico a educar a otros sobre los riesgos asociados con la exploración de la web profunda y la importancia de mantener la seguridad en línea. Mi experiencia en Silent Haven me ha hecho más consciente de los peligros que acechan en los rincones más oscuros de Internet. Y aunque el horror de esa noche nunca desaparecerá por completo, he aprendido a manejar mi curiosidad con una mayor comprensión de los riesgos involucrados. Soy Amélie. Tengo 30 años y vivo en París, Francia. En 2023, mi vida parecía tener una rutina estable y cómoda. Trabajaba como consultora en ciberseguridad para una empresa internacional, lo que me mantenía ocupada durante el día. Sin embargo, mi curiosidad y deseo de conocer más sobre los peligros ocultos en la web me llevaron a explorar un sitio que nunca debí haber visitado. Lo que descubrí en Nexus Void fue una experiencia que trastocó mi percepción de la realidad y puso en riesgo mi vida. Era una noche fría de enero en París,
y la ciudad estaba envuelta en un manto de niebla. Desde mi apartamento, podía ver las luces difusas de la Torre Eiffel a través de la ventana. La tranquilidad del ambiente contrastaba con el torbellino que sentía en mi interior. Había escuchado rumores sobre Nexus Void, un sitio en la web profunda conocido por sus prácticas extremas. Mi interés profesional y mi curiosidad personal me llevaron a investigar más a fondo, sin prever las consecuencias que esto tendría. Al acceder a Nexus Void, me encontré con una interfaz inquietantemente simple. Un fondo negro con un texto rojo que parpadeaba suavemente. Los menús estaban dispuestos de manera desordenada, y las opciones parecían diseñadas para desorientar. Lo que me llamó la atención fue una sección titulada Proyectos exclusivos, que prometía una visión única de lo que los usuarios de Nexus Void estaban llevando a cabo. Decidí investigar esa sección, movida por una curiosidad que no podía controlar. Al hacer clic, se me pidió un código de acceso que encontré en un foro oscuro relacionado con el sitio. Introduje el código y, de repente, me vi inmersa en un contenido que desafiaba toda comprensión. La sección Proyectos exclusivos contenía una serie de videos en vivo y grabaciones que mostraban actos que iban mucho más allá de cualquier límite de la moralidad. Los videos presentaban escenas de violencia y canibalismo que no solo eran perturbadoras, sino horrendas. El contenido era explícito y crudo, mostrando a personas en situaciones extremas bajo la dirección de individuos encapuchados que operaban en completo anonimato. Lo más inquietante era el nivel de detalle en las transmisiones en vivo. La cámara seguía a los participantes en lo que parecía un escenario subterráneo, con una estética de terror que acentuaba el ambiente de desolación. Las imágenes eran tan gráficas que me costaba asimilar lo que estaba viendo. La sensación de estar presenciando algo tan horrendo era abrumadora, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. El sitio también permitía a los usuarios interactuar con el contenido de manera más directa. Las descripciones de los actos y las interacciones en el chat en vivo eran perturbadoras, con usuarios que discutían y planificaban eventos futuros con una frialdad escalofriante. La sensación de que estaba atrapada en una pesadilla virtual y que no podía escapar del horror era casi insoportable. En un momento de desesperación, intenté cerrar el sitio, pero mi computadora comenzó a comportarse de manera errática. Las ventanas se abrían y cerraban solas, y el sistema parecía haber sido comprometido. La sensación de que estaba atrapada en un lugar del que no podía escapar se intensificó, y el miedo a que mi seguridad personal estuviera en peligro me hizo entrar en pánico. Finalmente, logré apagar mi computadora y desconectar el cable de red. El alivio fue momentáneo, ya que el terror y la ansiedad comenzaron a manifestarse en forma de pesadillas y una constante sensación de vulnerabilidad. Sabía que debía tomar medidas inmediatas para protegerme, así que contacté a un experto en ciberseguridad y le conté lo que había encontrado. La investigación reveló que Nexus Void era una plataforma para actividades extremadamente ilegales y perturbadoras. Las autoridades estaban trabajando para desmantelar la red, pero el impacto psicológico de lo que había visto no desapareció con la intervención de las autoridades. Durante semanas, mi vida se vio afectada por una sensación constante de paranoia y miedo. La experiencia en Nexus Void había dejado una marca indeleble en mi mente, y las pesadillas y el estrés comenzaron a afectar mi vida cotidiana y mi trabajo. La sensación de estar constantemente observada y el miedo a las repercusiones de mi investigación me hicieron buscar ayuda profesional. Las sesiones con un terapeuta fueron intensas, pero me ayudaron a enfrentar mis miedos y a entender que la curiosidad puede llevar a enfrentar realidades que desafían toda comprensión. Aprendí a manejar mi ansiedad y a encontrar un equilibrio entre mi interés profesional y mi bienestar personal. En la actualidad, mi experiencia en Nexus Void me ha hecho más consciente de los peligros que acechan en los rincones más oscuros de la web. Aunque el miedo y el horror de esa noche nunca desaparecerán por completo,
He aprendido a ser más cautelosa y a proteger mi seguridad en línea. La lección que aprendí es clara. Algunos secretos están destinados a permanecer ocultos, y la exploración de las sombras en la web puede llevar a enfrentar horrores que desafían toda lógica y comprensión. Mi nombre es Javier, tengo 25 años y vivo en la Ciudad de México. En 2024, mi vida parecía seguir una trayectoria predecible. Trabajo en una startup de tecnología, una rutina diaria que me mantenía ocupado y una vida social bastante estándar. Sin embargo, mi curiosidad por la ciberseguridad y los misterios de la web profunda me llevó a explorar un sitio llamado Eclipse Zone, un descubrimiento que desencadenó una experiencia aterradora que nunca olvidaré. Era una noche de verano en la Ciudad de México, y el calor abrasador había dado paso a una brisa más fresca. Desde mi apartamento, el bullicio de la ciudad parecía un susurro lejano mientras me sentaba frente a mi computadora. Mi interés en la seguridad cibernética y mi inquietante curiosidad me llevaron a investigar Eclipse Zone, un sitio de la web profunda que prometía acceso a comunidades exclusivas. Lo que no sabía era que esta decisión me sumergiría en una pesadilla de acoso digital que desafiaría mi percepción de la realidad. El acceso a Eclipse Zone no era sencillo. Requería un navegador especial y una serie de credenciales que había conseguido a través de canales de ciberseguridad poco recomendables. Al ingresar al sitio, me encontré con una interfaz inquietantemente austera. Un fondo negro con texto verde neón que parpadeaba débilmente. Las secciones del sitio estaban etiquetadas con términos crípticos como vigilancia y perspectivas, y el diseño general tenía una estética de terror que parecía diseñada para intimidar. Decidí explorar la sección titulada Vigilancia, que parecía ofrecer un acceso a cámaras y feeds en vivo de distintas ubicaciones. Lo que encontré era alarmante. Cámaras que mostraban vistas en tiempo real de lugares comunes, como parques y estaciones de metro, pero con una perspectiva inquietante. Las imágenes estaban acompañadas de comentarios en tiempo real de los usuarios, que discutían los movimientos de las personas que aparecían en las cámaras de una manera perturbadora. A medida que profundizaba en el sitio, encontré una sección llamada Interacción, que prometía una forma de comunicación directa con otros usuarios. Al acceder, descubrí que esta sección era un foro donde los miembros compartían información sobre objetivos de acoso. Los mensajes estaban llenos de detalles sobre personas específicas, sus rutinas diarias y sus direcciones. La frialdad con la que se hablaba de los objetivos y la planificación de los actos de acoso era escalofriante. Mi pánico aumentó cuando me di cuenta de que uno de los hilos estaba discutiendo sobre alguien con una descripción que se parecía sospechosamente a la mía. El temor se apoderó de mí al leer cómo se detallaban las rutinas y las ubicaciones de la persona, que coincidan alarmantemente con las mías. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me daba cuenta de que podía estar en la mira de estos acosadores. El sitio permitía a los usuarios interactuar con el contenido y, de manera perturbadora, también ofrecía la posibilidad de acceder a perfiles de objetivos. Al explorar esta sección, encontré perfiles de personas con detalles íntimos sobre sus vidas. La sensación de invasión y vulnerabilidad era abrumadora, y me di cuenta de que estaba lidiando con un grupo que no solo estaba dispuesto a acosar, sino a seguir y manipular a sus víctimas. En un momento de desesperación, intenté cerrar el sitio y desconectar mi computadora, pero el sistema comenzó a actuar de manera extraña. Las ventanas se abrían y cerraban solas, y mi computadora parecía estar bajo algún tipo de control remoto. El pánico se convirtió en terror cuando me di cuenta de que mi información personal podría haber sido comprometida y que estos individuos podrían tener acceso a mi vida. Desesperado por salir de esta situación, contacté a un especialista en ciberseguridad y le expliqué lo que estaba ocurriendo. La intervención del especialista fue crucial para asegurar mi sistema y eliminar cualquier posible amenaza.
También contacté a las autoridades locales para reportar la situación. La investigación reveló que Eclipse Zone era una plataforma dedicada al acoso y a la vigilancia invasiva, y las autoridades estaban trabajando para desmantelar la red. La experiencia dejó una marca profunda en mi vida. Durante semanas, me sentí constantemente vigilado, y mi vida diaria se vio afectada por la ansiedad y el miedo. Las pesadillas y la paranoia se convirtieron en una parte constante de mi vida, y me costó tiempo recuperar un sentido de normalidad. La sensación de que mi privacidad había sido violada de una manera tan personal era angustiante. Decidí buscar ayuda profesional para enfrentar el trauma que había sufrido. Las sesiones con un terapeuta me ayudaron a lidiar con el estrés y la ansiedad, y me enseñaron a manejar mi miedo de manera más efectiva. Aprendí a ser más cauteloso y a proteger mi información personal de manera más rigurosa. En la actualidad, mi experiencia en Eclipse Zone me ha hecho más consciente de los peligros que acechan en la web profunda y del impacto que el acoso digital puede tener en la vida de una persona. Aunque el miedo y la ansiedad no desaparecieron por completo, he aprendido a manejar mi curiosidad con un mayor respeto por los riesgos involucrados. La lección que aprendí es que la web profunda puede ser un lugar de gran peligro y que explorar estos rincones puede llevar a enfrentar realidades que desafían la comprensión y la seguridad personal. Soy Isabela. Tengo 23 años y vivo en Roma, Italia. En 2022, mi vida era tranquila y centrada en mi carrera como estudiante de ciencias de la computación. La tecnología y la ciberseguridad eran mis pasiones, pero mi curiosidad me llevó a explorar territorios peligrosos en la web profunda. Lo que descubrí en Phantom Web no solo desafió mis límites de comprensión, sino que dejó una marca imborrable en mi vida. Era una noche lluviosa en Roma, y el sonido constante de la lluvia golpeando las ventanas de mi pequeño apartamento parecía un eco lejano mientras me sentaba frente a mi computadora. La ciudad, normalmente vibrante, estaba envuelta en un manto de silencio. Mi interés por la seguridad en línea y el deseo de explorar los rincones oscuros de la web me llevaron a investigar un sitio llamado Phantom Web, sobre el que había escuchado rumores inquietantes en foros de ciberseguridad. Acceder a Phantom Web era un desafío en sí mismo. El sitio requería un navegador especial y un código de acceso que obtuve a través de un contacto en la Dark Web. La interfaz del sitio era perturbadoramente simple. Un fondo negro con texto en gris oscuro, casi ilegible. La sensación de desolación y desorientación era palpable. Las secciones del sitio estaban etiquetadas con términos crípticos como observaciones y enfoques. Decidí explorar la sección titulada Enfoques, que prometía acceso a contenido exclusivo. Al hacer clic en el enlace, me encontré con una serie de videos y transmisiones en vivo que mostraban una variedad de escenas perturbadoras. Lo que vi en esos videos fue un espectáculo de terror que superó cualquier límite de lo imaginable. La sección Enfoques contenía grabaciones y transmisiones en vivo de eventos extremadamente inquietantes. Los videos mostraban a personas en situaciones de vulnerabilidad, con una estética que enfatizaba el horror y la desesperación. La cámara seguía a las víctimas en entornos oscuros y lúgubres, y la violencia y el abuso eran evidentes en cada imagen. La crudeza y el contenido explícito de los videos eran tan perturbadores que me costaba creer que lo que estaba viendo era real. El sitio también permitía a los usuarios interactuar con el contenido de manera activa. En la sección Observaciones, los miembros del sitio podían comentar y discutir sobre las víctimas, proporcionando detalles inquietantes sobre sus rutinas y ubicaciones. La forma en que se hablaba de las personas, con un lenguaje frío y deshumanizado, me hizo sentir un profundo terror y angustia. Mi pánico aumentó cuando me di cuenta de que uno de los perfiles de las víctimas en los videos coincidía con una descripción alarmantemente similar a la mía. El sitio ofrecía perfiles detallados, y la información incluida en uno de ellos parecía coincidir con mi propia vida.
Los comentarios en el foro discutían la posibilidad de que el perfil de la víctima fuera real, y la sensación de estar en la mira de estos acosadores me llenó de horror. El sitio también ofrecía una opción para que los usuarios se involucraran más directamente. En la sección Participación, los miembros podían pagar para obtener acceso a información más detallada o incluso influir en los eventos que se llevaban a cabo en los videos en vivo. La idea de que alguien pudiera estar planeando mi acoso y violencia de una manera tan calculada y despiadada era aterradora. Desesperada por escapar de esta pesadilla, intenté cerrar el sitio y desconectar mi computadora. Sin embargo, mi sistema comenzó a comportarse de manera errática. Las ventanas se abrían y cerraban solas, y mi computadora parecía haber sido comprometida. El miedo y la desesperación se apoderaron de mí, y el sentimiento de vulnerabilidad era abrumador. Finalmente, logré apagar mi computadora y desconectar el cable de red. La sensación de alivio fue efímera, ya que el pánico y la ansiedad comenzaron a manifestarse en forma de pesadillas y una constante sensación de inseguridad. Sabía que debía actuar rápidamente para protegerme, así que contacté a un especialista en ciberseguridad y le expliqué lo que había encontrado en Phantom Web. La intervención del especialista fue crucial para asegurar mi sistema y eliminar cualquier posible amenaza. También contacté a las autoridades locales para reportar la situación. La investigación reveló que Phantom Web era una plataforma dedicada a actividades extremadamente ilegales y perturbadoras, y las autoridades estaban trabajando para desmantelar la red y proteger a las posibles víctimas. La experiencia dejó una marca profunda en mi vida. Durante semanas, me sentí constantemente vigilada y mi vida cotidiana se vio afectada por la ansiedad y el miedo. La sensación de que mi privacidad había sido violada de una manera tan personal era angustiante. Las sesiones con un terapeuta fueron intensas, pero me ayudaron a lidiar con el trauma y a comprender los riesgos asociados con la web profunda. A través de la terapia, aprendí a manejar mi ansiedad y a protegerme de manera más efectiva. Mi experiencia en Phantom Web me hizo más consciente de los peligros que acechan en los rincones más oscuros de la web y del impacto devastador que el acoso y la violencia pueden tener en la vida de una persona. Soy Ethan, tengo 31 años y vivo en Sydney, Australia. En 2023, mi vida parecía estar en una fase estable. Trabajaba en tecnología y disfrutaba de la tranquilidad que mi rutina diaria ofrecía. Sin embargo, mi curiosidad y la búsqueda de algo más oscuro en el ámbito cibernético me llevaron a explorar un sitio llamado Gloomlink. Lo que encontré en este rincón de la web profunda transformó mi vida en una pesadilla de la que aún trato de escapar. Era una noche lluviosa en Sydney, y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas de mi apartamento era constante y relajante. La ciudad estaba envuelta en una neblina húmeda que parecía envolverlo todo en una atmósfera densa. Mientras tomaba un café frente a mi computadora, decidí explorar Gloomlink, un sitio del que había oído hablar en foros de seguridad y en círculos clandestinos. Acceder a Gloomlink no fue tarea fácil. Requería un software especial y una serie de credenciales que había obtenido a través de contactos en la dark web. Al ingresar al sitio, me recibió una interfaz sombría. Un fondo negro con un texto gris que parpadeaba débilmente, ofreciendo un aire de inquietante minimalismo. Las secciones del sitio estaban organizadas de manera críptica, con etiquetas como Círculo Interior y Rituales. La sección que más llamó mi atención fue Círculo Interior. Al hacer clic, fui dirigido a un espacio en el que se llevaban a cabo discusiones y actividades que parecían estar relacionadas con un culto o secta en la web profunda. Los temas de conversación eran oscuros y se centraban en rituales, conspiraciones y prácticas ocultas. Los miembros discutían sobre temas que iban desde la manipulación mental hasta la creación de entornos de control y sometimiento. A medida que exploraba, encontré una sección titulada Rituales,
que prometía una visión más profunda de las prácticas de la secta. Al acceder a esta sección, me encontré con una serie de videos y grabaciones en vivo que mostraban rituales oscuros y perturbadores. Las imágenes eran inquietantes, con personas encapuchadas participando en ceremonias que parecían combinar elementos de diversas tradiciones esotéricas con prácticas extremas. Los rituales en los videos eran elaborados y a menudo incluían simbolismos y actos que desafían cualquier explicación racional. La crudeza de las escenas, junto con los comentarios en tiempo real de los miembros del sitio, creaba una atmósfera de terror y desesperanza. La manera en que se discutían los rituales y se planificaban futuros eventos tenía un aire de fanatismo que me dejó completamente inquieto. Lo más perturbador de la experiencia fue la sensación de que la secta estaba buscando nuevos miembros. En la sección Iniciación se ofrecía la posibilidad de participar en una especie de prueba para convertirse en parte del círculo interior. La descripción de la prueba incluía una serie de desafíos psicológicos y físicos, diseñados para someter a los participantes a un intenso estrés mental y emocional. Mi pánico aumentó al darme cuenta de que, aunque no estaba participando activamente en los rituales, la información personal que había compartido para acceder al sitio podría haber sido recopilada por los miembros del culto. La idea de que mi información personal estuviera en manos de un grupo tan peligroso era aterradora. Mi computadora comenzó a comportarse de manera extraña. Las ventanas se abrían y cerraban solas, y la sensación de estar siendo observada era abrumadora. Desesperado por escapar de la situación, intenté cerrar el sitio y desconectar mi computadora. Sin embargo, el sistema parecía estar comprometido. Los mensajes amenazantes comenzaron a aparecer en mi pantalla, y la sensación de que había caído en una trampa de la que no podía escapar era insoportable. El miedo a las posibles repercusiones y a la invasión de mi privacidad me llevó a un estado de pánico total. Finalmente, logré apagar mi computadora y desconectar el cable de red. La sensación de alivio fue breve, ya que el terror y la ansiedad comenzaron a manifestarse en forma de pesadillas y una constante sensación de vulnerabilidad. Sabía que debía tomar medidas inmediatas para protegerme, así que contacté a un especialista en ciberseguridad y le conté lo que había encontrado en Gloomlink. La intervención del especialista fue crucial para asegurar mi sistema y eliminar cualquier posible amenaza. También contacté a las autoridades locales para reportar la situación. La investigación reveló que Gloomlink era una plataforma dedicada a actividades extremadamente ilegales y perturbadoras, y las autoridades estaban trabajando para desmantelar la red y proteger a las posibles víctimas. La experiencia dejó una marca profunda en mi vida. Durante semanas, me sentí constantemente vigilado y mi vida cotidiana se vio afectada por la ansiedad y el miedo. La sensación de invasión y la paranoia me hicieron buscar ayuda profesional para enfrentar el trauma que había sufrido. Las sesiones con un terapeuta me ayudaron a lidiar con el estrés y a comprender la importancia de mantener la seguridad en línea.